Bueno, analicemos. ¿El mercado se equivoca o hay un error de diagnóstico del equipo Caputo-Milei? Existe una controversia que es creciente entre economistas, primero no oficialistas, después se agregaron los ex economistas cercanos y ahora hasta los economistas cercanos, como Cavallo. Esta controversia es entre todo este grupo de gente y el equipo Caputo-Milei. ¿Quién es el que se equivoca? ¿Sobre qué? Tendríamos que preguntar para poder responder a ver quién se está equivocando y quién no. ¿Hay atraso cambiario o no hay atraso cambiario? Si no hay atraso cambiario, entonces podemos abrir el mercado cambiario para que todos podamos, a este tipo de cambio que supuestamente es de equilibrio, adquirir las divisas que queramos. Queda en duda. ¿El ajuste fiscal es un ajuste fiscal como el que debería implementarse o fue inicialmente una licuación de ingresos para la clase pasiva de la economía argentina, los jubilados, pensionados, etcétera? Y, por ejemplo, la no ejecución de la obra pública, donde, para dar un ejemplo, a los últimos datos disponibles, la reparación de rutas, de carreteras, está en una ejecución del 9%. En lo que es nuevas rutas, no se llega al 5%. ¿Qué efecto estructural va a tener esto sobre la economía? ¿Es lógico manejar un ajuste fiscal de esa manera? ¿O después voy a estar teniendo un deterioro completo en la infraestructura vía la Argentina? Y es un ejemplo nada más. Justamente, y hablando de ejemplos, levantar el cepo, ya que deberíamos hacerlo para poder tratar de incentivar a la liquidación de divisas, porque si no puedo acceder al mercado de divisas, tampoco voy a estar vendiéndolas. Y esto afecta hasta las inversiones. Hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo lento. Es posible realizarlo en estos momentos. Se perdió la oportunidad cuando la brecha era mínima, que el dólar contado con liquidación, los dólares financieros estaban casi al valor del dólar importaciones. ¿Hay emisión o no hay emisión en la actualidad? Porque según el gobierno no se ha emitido, pero la realidad es que la base monetaria y las distintas mediciones de dinero muestran crecimientos al ritmo de lo que se estaba emitiendo antes, quizás un poco menor, pero se ha emitido muchísimo. ¿Se va a dar la recuperación en V corta, como decía Milei, o estamos viendo una L que es efectivamente lo que se está mostrando en esta economía? Se festeja una suba relativamente pequeña dentro de la L. Bien, no va a haber efectos del RIGI o va a haber efectos del RIGI. ¿Van a ingresar las inversiones con cepo, dólar atrasado? ¿Se va a dar efectivamente eso? ¿Habrá anuncios de empresas que tenían ya analizadas inversiones? ¿Aprovecharán mejores condiciones para hacerlo? Falta la reglamentación. Ni hablar de la, llamémoslo, aberración técnica de decir que el déficit cuasi fiscal se lo elimina 10 puntos del PBI, según lo que se informaba desde diciembre, a partir de pasárselo al Tesoro. O sea que el Tesoro va a tener una carga de 10 puntos del PBI en lo que son pasivos de corto plazo que tiene que pagarle a los bancos, sabiendo que por detrás está el dinero de los depositantes. Primero confundir el déficit fiscal con déficit fiscal y después pasarle, y ese es el anuncio de Caputo, que ya se estaba haciendo, pero hablar de una reforma monetaria en el tiempo de que se termina de traspasar, iban por la mitad del camino. Lo que es la deuda del Banco Central con los bancos a una tasa que fija el Banco Central como tasa de política monetaria, pero que paga el Tesoro. ¿Y dónde saca el plata del Tesoro? De los impuestos. O sea que o va aumento impuestos o bajo otros espacios, otros gastos públicos. Pero ya vemos que la obra pública no se está ejecutando. Veremos cómo se sigue avanzando, pero es impuestos, emisión o nueva deuda.
¿quién se está equivocando tanto? Porque acá hay un problema de mala praxis. Entendemos que el presidente es economista, Caputo, tiene formación financiera importante, con una gran experiencia en bancos de inversión. Nadie va a estar diciendo que no sabe de finanzas, al contrario, es un innovador en lo que es la colocación de deuda y ha aumentado muchísimo la deuda en estos primeros 6 meses medidos, 7 de gestión que estamos iniciando. Ahora, ¿quién se equivoca? El mercado se está equivocando. Olvidémonos ya de los economistas, si quieren. Porque puede haber gente, como dice Milei, resentido uno, que iba a ser ministro de Economía y entonces ahora le broman de que está resentido porque no fue ministro de Economía. No creo que esa persona, con su grupo de gente que presentaba como de 100 personas, que le iba muy bien en el mundo profesional, dicho sea de paso, y que tiene un espacio en un grupo, justamente un espacio político, que tiene un renombre, quede resentido por no haber sido ministro de Economía. Quizás sí por las ofensas personales que reciban, así como otro diputado o economista de renombre que hasta tuvo que sufrir en una exposición pública del presidente en una fundación de renombre nacional, cómo es que se lo atacaba, cómo se atacaban a otros economistas. Y la realidad es que pareciera que estos economistas y también el mercado, en donde hasta uno se podría incluir, allá en la posición de economista, pero volviéndonos de esa parte, vamos a la parte del mercado. ¿Qué es el mercado? Cientos, miles de personas, decenas de miles, que todos los días tienen que decidir qué hacer en el mundo de los activos financieros. Que el objetivo de quien está gestionando fondos, sea para él o para terceros, es el de obtener el máximo de rentabilidad. No importa si el presidente es Milei, Alberto Fernández, Macri, Cristina. Lo que importa es si esos activos financieros, en el caso de ser renta variable, suben de precio o darán dividendos en el futuro. Y si son de renta fija, dan una adecuada rentabilidad dado el riesgo implícito de ese activo. Por supuesto, sobreentendiendo que no va a haber una situación en la cual no se haga el pago de esos amortizaciones, intereses que deban hacer. O sea que si ese conjunto de personas, de individuos, que en definitiva deciden para empresas o para ellos mismos, deciden el vender los activos argentinos, es porque se están cubriendo de la baja futura de ellos o les aumenta el riesgo de la no posibilidad del gobierno argentino de pagar o materializan ganancias, tan simple como eso. Pero ni Massa, a quien se lo ha culpado de haber direccionado los mercados y ser el culpable, ser el responsable de la corrida, tuvo el poder como ministro de Economía de poder afectar a los mercados, ni beneficiándolos ni perjudicándolos. Y si los mercados subieron cuando se supo que, por ejemplo, en un momento Macri iba a ser presidente, estoy hablando cuando consigue el balotaje, los mercados subieron, no porque eran macristas, sino porque se esperaban más ganancias y sobre todo, por ejemplo, subió la empresa Agrometal. ¿Por qué? Porque iba a beneficiar al agro. Entonces tenés expectativas racionales, gente que está analizando no el pasado, ni los partidos políticos, sino qué es lo que viene de acá hacia adelante. El mercado puede estar a favor de un activo, a favor de los bonos de un país, hasta que un hecho desencadenante hagan que o se materializan ganancias o se revierta la tendencia por el simple hecho de que pasó a ser más riesgoso. Si yo tengo a miles de personas que todos los días están analizando qué es lo que va a ocurrir, no lo que pasó, tengo que convencerlos de que, dando señales, por supuesto, racionales, de que el futuro es venturoso. Ahora, si demuestro que no tengo capacidad de gestión, tengo un diagnóstico equivocado, donde digo, a ver,
Broda, López Murphy, Melconian, para nombrar algunos economistas de gran referencia. Carlos Rodríguez, me puede decir, era un ex compañero, Cavallo es actual. Pero después escucho hasta a gente de este comité asesor, comisión asesora que han formado, reconociendo el error de Caputo al hacer esa presentación bastante floja de contenido, en donde lo que hubiese, según palabras de Potorno, que es quien dijo esto, hubiese hecho salvo que me falle la memoria, lo que dijo es, hubiese podido hacer un comunicado del Banco Central, una comunicación del Banco Central, en definitiva tenía que reunirse con bancos y generar las expectativas de 8 de la noche, viernes, cuando ya cerraron los mercados, hacer un anuncio, uno decía, bueno, van a estar avisando que, aunque sea, bajan en 2 puntos el impuesto país, cosa que había dicho Caputo que iba a suceder, que le iba a bajar mucho más agresivamente si es que se votaba la ley bases. Bueno, jueves, viernes a la madrugada se vota la ley bases. Esperás que entonces, si hay una comunicación del Ministerio de Economía, es que van a bajar algo de impuesto país. El mercado quizás lo hubiese aplaudido. O sea, aunque sea bajaba 2 puntos, 2%. Decía, después vamos a bajar otro 2% y vamos a cumplir con la meta de bajar. No lo podemos hacer el 10% en un solo momento, bajándolo al 7,5%, porque fiscalmente no es posible. Vamos a tener quizás una adecuación más lenta, pero vamos a ir bajando, aunque sea el 2%. Ahora, a la mañana, el presidente sabe hablar de una reforma financiera. Chavo, castiga todas las acciones de los bancos. Y todavía no se han recuperado, es más, han perdido. Si vemos el Banco Macro, el Banco Galicia, los distintos bancos han tenido bajas durante toda la semana. Después que se dijo la reforma financiera, además le dicen que le cambian el perfil de deuda, al pasarle de deuda de corto plazo del Banco Central a deuda del Tesoro. Esto hace acordar al año 2001 cuando les dicen a los bancos que tomen deuda del Tesoro a valor técnico para cubrir los requisitos en función de los encajes, capital, etcétera. Después le dicen, mirá que ya no es a valor técnico, es a valor de mercado, tiene que tomar, si no, préstamos garantizados para mantenerse a valor técnico. Un mes después o dos, puede fallar la memoria, viene el corralito. Es el depósito de los ahorristas que está ahí. Entonces, si cometo errores de ese tipo, si después afecto a las relaciones internacionales del país, si veo que se posponen los aumentos de tarifas que se habían anunciado, aunque sean socialmente no deseables, pero implicaban una continuidad de la reforma fiscal, entonces digo, che, no aumentan las tarifas, no hacen tal cosa, hacen tal otra mal, anuncian reforma financiera, no tenemos idea de qué es lo que van a hacer. Por las dudas, ¿estoy ganando plata? Sí, materializo ganancias. ¿No estoy perdiendo? Bueno, salgamos. ¿Por qué? Porque van a bajar los activos. Me posiciono en otros activos. Va a subir el dólar, me compro CDRs. Y lo hago con los mismos pesos que vendí inmediatamente. Vendí una cosa y compro la otra. Eso lo hace alguien que está en los mercados y se hace continuamente. Y no por eso van a abandonar totalmente la posición. Mañana hay un conjunto de anuncios que revierten estas expectativas, acciones concretas avaladas por una capacidad de gestionarlas y llevarlas a la práctica. Y la realidad es que ese mismo que había vendido, ese video CDR, dice, ahora el dólar ya no va a subir el bono argentino, te vende el CDR y te compra el bono argentino. Y no es porque dejó de ser masista y pasó a ser mileísta, sino porque piensa ganar plata. Cuando el presidente entienda esto, Caputo lo sabe, pero cuando el presidente entienda esto, se va a dar cuenta que es una burrada hablar de que los mercados son direccionados por masa para afectar el valor del tipo de cambio, o que bajen las acciones argentinas, o que aumente el riesgo país. En todo caso, tiene que entender cómo funcionan los mercados y tratar de generar las expectativas en el sentido correcto, tal que el riesgo país vuelva a bajar a un nivel de 1.100 puntos y, por qué no, por debajo, y que el valor de las acciones, ojalá para todos los que invertimos en activos financieros, dupliquen los valores actuales y todos estemos muy contentos del plan económico que estén implementando.
Mientras tanto, lo único que están demostrando es un error de diagnóstico que va a generar mayor ruido en los mercados y, por supuesto, mayor baja en el valor de los activos. Bueno, esto es una visión particular, por supuesto. Cualquier comentario bienvenido sea, positivo o negativo, recomendación, la pueden enviar debajo de este video, si no por email a santiagotamoso@gmail y si no en la página de consultor financiero en el espacio de contactos y ahí quedan sus datos para base de datos y podemos comunicarnos en el futuro. Hasta luego.